Bueno, pues vamos a ver ahora cómo hacer actualizaciones en la base de datos usando JPQL, pero ahora usando una instrucción especial que es update. Ya hemos visto en las clases anteriores cómo hacer consultas para obtener información. Esto se hacía con el keyword select. Ahora vamos a ver este otro keyword. Y para esta parte lo que voy a hacer es, me voy a ir a las diapositivas. Y en la diapositiva número 173 puse la estructura básica de una consulta para actualizar en la base de datos. En esas consultas básicas para actualizar, lo que hay que hacer es poner este keyword update y luego poner el nombre de una entidad y luego una variable de identificación. Y a continuación ponen este keyword set, y en este keyword set indican qué propiedades de la entidad son las que quieren actualizar. Entonces, por ejemplo, aquí abajo tengo esta consulta de ejemplo que es update. Le estoy diciendo que quiero actualizar a la entidad estudiante. Noten que le estoy poniendo esta variable de identificación E. Y al igual que en el select, la variable de identificación la uso para acceder a las propiedades de la entidad. Entonces, suponiendo que estudiante tiene una propiedad que es status, aquí lo que le estoy diciendo es que quiero que actualice a los estudiantes en su propiedad de status con el valor de aprobado. ¿Okay? Opcionalmente, ustedes pueden poner en estas instrucciones el keyword where para indicar a qué entidades son las que específicamente se les va a cambiar su valor. Entonces, en este caso, le estoy poniendo que la calificación, que este cambio de estatus de aprobado va a ser a todos aquellos estudiantes que en su propiedad calificación sea mayor que 5. Hay unas cuestiones aquí importantes que hay que recordar sobre los updates de JPQL. Y la primera, que es muy importante, es que los campos que pueden poner aquí, donde dice propiedad-autorizar en el set, los campos que pueden utilizar solamente pueden ser campos simples de la propiedad de la entidad. No pueden utilizar, por ejemplo, si estudiante tiene un mapeo uno a muchos con la entidad materia. Entonces, si estudiante tiene una propiedad que es materias, no pueden utilizar materias para acceder a los campos de materia. Solamente pueden utilizar las propiedades simples que tiene la entidad estudiante, como pueden ser una propiedad que haga referencia a algún número, alguna cadena o alguna otra propiedad, pero que no sea un mapeo. Ahorita voy a hacer un ejemplo concreto para explicar esta parte, pero es una cuestión que hay que recordar. Y la otra cuestión importante que hay que recordar es que en el where, las condiciones que podemos definir, básicamente en esas condiciones podemos utilizar todo lo que ya hemos visto en las consultas select. Esto es, podemos utilizar subconsultas, podemos utilizar expresiones de selección. Acuérdense que las expresiones de selección son estas expresiones que permiten seleccionar en colecciones de objetos. Por ejemplo, el between, el in era otro. Vimos también lo que eran consultas de agregado. También pueden utilizar consultas de agregado dentro de subconsultas en esta condición where. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo más concreto de esto. Para hacer el ejemplo, lo que voy a hacer, como siempre, es me voy a ir al proyecto del curso. En este momento yo ya creé esta clase que se llama ejemplo update JPQL. Es una clase muy simple. Lo único que tiene es estas dos líneas, que como siempre lo único que hacen es conectarse a la base de datos. Acuérdense que esto básicamente me define el Entity Manager Factory y el Entity Manager. Y acuérdense que el Entity Manager es lo que utilizamos casi siempre para hacer cosas con la base de datos. Entonces, como aquí yo necesito hacer cambios en la base de datos, para este ejemplo necesito arrancar una transacción. Acuérdense, y esto es algo que habíamos visto casi desde las primeras clases cuando estábamos viendo los métodos básicos del Entity Manager, y les comentaba que si tienen que modificar algo en la base de datos, tienen que arrancar una transacción. Entonces, por ello es que aquí primero, antes que nada, voy a poner em.getTransaction.begin. Aquí es el inicio de la transacción. Y aquí em.getTransaction.commit, el final de la transacción. Entonces este es su inicio. Esto ya es algo que habíamos visto, pero solamente les estoy recordando. Este tipo de transacción, pues acuérdense que es un tipo de transacción que se conoce como programática. Ya más adelante veremos otro tipo de transacciones que se conocen como declarativas.
Pero para este ejemplo, lo único que voy a hacer es hacer una consulta para actualizar la base de datos. Entonces, pues, bueno, aquí lo que estoy haciendo también es que me voy a conectar a la base de datos, pero no a la base de datos de memoria, sino a la base de datos que arrancamos desde la terminal. Acuérdense que en las primeras clases habíamos visto que en su proyecto se pueden meter a esta carpeta a la carpeta de base portable. Dejen algo esto. Bueno, creo que no se alcanza a ver aquí, pero acuérdense que en su proyecto tiene esta carpeta que es base portable HSQLDB, y lo que hacían en la terminal es que se van a esa carpeta y desde ahí arrancan la base de datos. Recuerden que las instrucciones están ahí mismo en la carpeta de base portable, en el archivo comandos.txt, y una vez que arrancan la base de datos, pues pueden arrancar el cliente de consultas como lo tengo aquí. Y lo que quiero que noten es que en las consultas que estoy haciendo aquí estoy fijándome en cuántos artículos tiene ahorita la base. Entonces en la tabla artículos me dice que tiene esta información. ¿Okay? Entonces supónganse que yo quiero actualizar a todos los artículos, quiero cambiarles el título a todos con el mismo título. Entonces lo que tengo que hacer ya en concreto en mi código sería lo siguiente. Entonces me voy a regresar a mi clase de ejemplo update. Entonces estábamos aquí en medio de la transacción y lo que tengo que hacer como siempre es crear una consulta, un query, y aquí voy a poner entre comillas dobles la consulta de JPQL que voy a hacer, que en este caso es un update, y como quiero actualizar a artículos tengo que poner el nombre de la entidad artículo seguido de una variable de identificación, por ejemplo A, puede ser cualquier variable, bueno, cualquier nombre, pero aquí le estoy poniendo A, y luego le pongo el keyword set y le indico que quiero qué campos quiero actualizar de la entidad. Entonces en este caso yo quiero actualizar pues el campo título, y vamos a suponer que quiero actualizarlo con el texto nuevo título. Entonces esa es básicamente la consulta que voy a realizar. Acuérdense que este método createQuery les regresa un objeto del tipo query. Entonces aquí le estoy poniendo consulta, va a ser igual a esto, que me regrese este método. Y aquí hay que anotar dos cosas. Bueno, dejen importo la interfaz query. Entonces ya no importa. Entonces ahora sí, aquí hay que anotar dos cosas. Lo primero que quiero que noten es que para hacer updates sigo utilizando estas cadenas que definen JPQL, y sigo utilizando este método createQuery para construir la consulta. ¿Okay? Entonces eso es lo primero que quiero que noten. Quiero que noten que estoy utilizando createQuery para hacer la consulta, que si se fijan también lo podemos utilizar para hacer consultas de tipo select. Entonces y la segunda cosa que quiero que noten es que estoy regresando una consulta pero del tipo genérico. ¿Se acuerdan que en los ejemplos que habíamos hecho con el select siempre regresábamos consultas del tipo typedQuery? Solamente en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando queríamos hacer proyecciones, es cuando utilizábamos este tipo de dato query, pero casi siempre en consultas con select utilizábamos el typedQuery. Aquí estoy utilizando el query genérico, entonces eso es lo segundo que quiero que noten, en las consultas que son del tipo update siempre utilizamos este objeto del tipo query, y todo lo demás ya consiste en otra vez utilizar este objeto consulta, y para ejecutar los cambios en la base hay que invocar este método que es executeUpdate. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que en las consultas del tipo select, aquí en lugar de ejecutar este método, ejecutábamos uno que es, por ejemplo, getResultList o getSingleUpdate, si nada más queríamos obtener un resultado? Aquí en estos métodos en estas consultas que van a actualizar, ejecutamos este método. Y este método lo único que me regresa es un numerito, me regresa el total de renglones que cambiaron en la base de datos. Entonces lo que me regresa es total renglones actualizados, es lo que me regresa este método. Y pues nada más para imprimir ese numerito voy a poner renglones actualizados, y
Aquí le voy a poner que es esta variable. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutar este código con Shift F6. Entonces ahí se está ejecutando. Ahí se va a conectar entonces a la base de datos que tengo en este momento arriba que la levanté por la terminal. Entonces ahí ya terminó. Fíjense que me dice que actualizó tres renglones. Entonces si yo me voy a mi basecita, a mi cliente de SQL, y pregunto ahora cómo está la información en la tabla artículos, pues fíjense que me dice que ya cambió el campo título. Me dice que en el título pues ya tengo este nuevo texto que es nuevo título, y eso se lo aplicó a todos los renglones de la tabla artículos. Eso lo hizo porque yo aquí en el query lo que no le especifique es que este cambio fuera para ciertos renglones. Cuando ustedes ponen el update de esta manera, sin el keyword where, se entiende que quieren actualizar todos los renglones de la base de esa tabla, de la tabla que está asociada con esta entidad. En este caso, pues la entidad de artículo estaba asociada con la tabla artículos. En el caso de que quieran refinar la consulta, pues lo único que tienen que hacer es poner el keyword where. Y aquí entonces le puedo decir, bueno, yo quiero que le pongas ese nuevo título. Vamos a ponerle aquí nuevo título 1. Quiero que eso se lo pongas, pero al artículo cuyo ID es 1. Entonces ahí lo que va a hacer es va a actualizar a la base de datos. Voy a ejecutar este código. Va a actualizar a la base de datos, pero nada más va a actualizar de los artículos solamente aquel artículo cuyo ID es 1. Entonces si se fijan aquí me está diciendo que ya actualizó solamente un renglón en la base de datos. Vamos a corroborar esto. Entonces voy a hacer otra vez un select from artículos. Y pues si se fijan, en el artículo cuyo ID es 1, este de aquí, pues ya le puso el campo título, la columna título ya se la puso como nuevo título 1. Entonces, este es como el uso más básico de estos updates. Y entonces aquí es donde ya puedo empezar a ilustrarles dos detalles importantes, los detalles que les comentaba al principio de la presentación. El primer detalle es que, por ejemplo, podría ser que nosotros querramos actualizar alguna tabla con la que está relacionada artículo. ¿Okay? Entonces, no sé si se acuerdan, pero la tabla artículos está también relacionada con otra tabla que se llama datos-artículos. ¿Sí? Que se supone que esta tabla representa un complemento de información de cada artículo. Entonces, por ejemplo, el artículo cuyo ID es 1 tiene este campo datos artículo-id, lo que me indica que en esta tabla datos-artículos pues tenemos que ese artículo 1 tiene asociado este texto, observaciones adicionales para artículo 1. Este ejemplo ya lo habíamos hecho antes como un ejemplo de una relación 1 a 1, y en este momento lo vamos a utilizar para ilustrar una parte sutil que tiene que ver con cómo se usan estas consultas update. Entonces supónganse que yo quiero actualizar del artículo cuyo ID es 1, quiero actualizar los datos artículos que tiene asociados para que aquí en sus observaciones tenga un nuevo texto. ¿Okay? Entonces, si yo no recuerdo las reglas que les comentaba, si uno no tiene cuidado y no recuerda las reglas que les comentaba al principio de la presentación, pues yo podría, por ejemplo, cometer el siguiente error. Podría decir, bueno, si yo quiero actualizar pues las observaciones, entonces pues algo que podría hacer aquí es poner dame la entidad. Bueno, recordemos que antes de que continúe, recordemos que artículo, que es esta clase que representa esta entidad, este artículo, recordemos que el mapeo que tiene con datos usuarios es a través de esta variable que se llama datos artículo. ¿Okay? Entonces, regresando aquí nuevamente, yo erróneamente podría hacer algo como esto. Podría decir, bueno, pues vamos a actualizar observaciones a partir de obtener la propiedad datos artículo, y de esa voy a obtener pues sus observaciones. Y le voy a decir que en las observaciones me ponga que el valor de observaciones ahora va a ser nueva observación.
1 para el artículo cuyo ID es 1. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar este query y van a ver que va a haber un error. Lo voy a ejecutar ahí. Entonces ahí va a ejecutar el query y ya me dice que hubo un error. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el error. Entonces el error me menciona algo acerca de un cross y me dice algo de que no puede preparar la consulta. Entonces, miren, el detalle aquí de por qué está ocurriendo este error tiene que ver con la regla que les comentaba al principio de la presentación. Yo les comentaba al principio que cuando definen los campos que van a actualizar en el keyword set, en JPQL no tienen permitido actualizar campos usando propiedades que sean mapeos, ¿sí? Solamente pueden utilizar propiedades simples. Entonces no está permitido que yo quiera actualizar, por ejemplo, aquí en la entidad artículo, no puedo actualizar a partir de la entidad artículo, irme a datos artículos, que es la entidad con la que está mapeada, y a partir de datos artículo acceder a la propiedad de observaciones. Yo no puedo hacer eso en JPQL. Entonces siempre, básicamente, el update que hacen, lo hacen sobre la entidad que van a actualizar. Si se fijan aquí, lo que realmente yo quería hacer era actualizar no a artículo, sino más bien a los datos de artículo, ¿sí? Quería actualizar de datos artículo, yo quería actualizar observaciones, pero erróneamente hice esto de a partir de la variable de identificación del artículo, yo quise acceder a su mapeo que tiene con datos artículo y a partir de eso actualizar. Eso no se puede hacer en JPQL, desafortunadamente. Entonces lo que tendríamos que hacer si queremos actualizar los datos artículo y de aquel artículo cuyo ID es 1, como lo estamos haciendo aquí, lo que tendríamos que hacer es más bien lo siguiente. Tendríamos que poner en lugar de artículo, voy a poner datos artículo, porque realmente esa es la entidad que yo quiero actualizar. Aquí nada más para ser consistente le voy a cambiar el nombre de la variable de identificación y le voy a poner B, y aquí le voy a poner que más bien que en datos artículos, en su propiedad observaciones, ¿sí? Bueno, antes de que continúe, acuérdense que datos artículo es la entidad que mapea a la tabla datos artículos, ¿okay? Entonces lo que voy a hacer aquí es básicamente que estoy accediendo a la entidad datos artículos, que es básicamente la tabla datos-artículos. Le estoy diciendo que en observaciones lo actualice con ese nuevo valor, y para que pueda saber quién es la entidad que va a actualizar, aquí voy a utilizar el keyword where. Entonces aquí lo que necesito hacer es tengo que obtener cuál renglón en datos artículo, tengo que obtener cuál renglón tiene el ID que se corresponde con aquel que está relacionado con el renglón de artículos. Ajá. O sea, acuérdense que si tengo aquí un renglón en datos artículos, este tiene, pues obviamente tiene un ID, ¿no? Este numerito va a estar asociado con algún renglón de aquí de artículos, ¿ok? Entonces lo que yo necesito hacer es tengo que obtener básicamente cuál de estos renglones de datos artículo es el que está asociado con el artículo cuyo ID es 1, que es el que me interesa, ¿sí? Entonces básicamente la subconsulta va a ser que de datos artículos voy a saltar artículos y de ahí me voy a fijar en el campo ID. Entonces aquí lo que voy a hacer es básicamente eso. Voy a poner aquí que donde ID sea igual a 1, puede ser una subconsulta que sea select select A from artículo A. No, perdón, disculpa, más bien aquí sería vamos a ponerle aquí un nombre, vamos a ponerle aquí más bien que sea, quiero que seleccionar de la misma tabla datos artículo, le estoy poniendo esta variable de identificación, aquel cuyo valor en la propiedad de artículo, aquí si se fijan aquí ya puede, dentro de estas subconsultas, estas instrucciones update sí me dejan utilizar
los mapeos. Entonces ya en las subconsultas yo ya puedo utilizar los mapeos para poder refinar cómo voy a actualizar, que es básicamente lo que estoy haciendo. Aquí le estoy diciendo que quiero que de datos artículos me traiga el artículo con el que está asociado, y de ahí me traiga el ID de ese artículo cuyo ID es 1. Entonces de esa manera me voy a traer el datos artículo que está asociado con el artículo cuyo ID es 1. Pero como aquí realmente lo que me interesa es obtener nada más el ID, el numerito, porque ese numerito es el que yo necesito aquí para indicarle al update dónde voy a actualizar. Aquí tengo que ponerle .id. Entonces ahora sí, ya estoy obteniendo el ID de aquel datos artículo que está relacionado con el artículo cuyo ID es 1, y ese numerito lo obtengo a través de esta subconsulta, y esta subconsulta me va a regresar ese numerito que voy a utilizar aquí para hacer la actualización de ese datos renglón. Entonces voy a ejecutar este código con Shift F6. Entonces ahí se está ejecutando. Uy, creo que hubo un pequeño errorcito, déjenme ver si no se me pasó algo. Claro, sí, miren, apunto ahí. O sea, aquí cuando definí la consulta se me pasó el siguiente detallito. Cuando definí la variable de identificación para datos artículo, le puse D. ¿Okay? Entonces tengo que poner aquí de observaciones y aquí tengo que poner d.id. Entonces creo que así no se me pasó nada. Vamos a ejecutar esta consulta. Y pues ahí nos dice que actualizó un renglón. ¿Okay? Entonces vamos a revisar qué renglón actualizó en la base de datos. Entonces otra vez me voy a fijar primero en datos-artículos. Entonces si se fijan me dice que en datos artículos actualizó aquel cuyo ID es 1. ¿Sí? Y eso es porque nuestros datos de prueba, el renglón cuyo ID es 1, es aquel que está asociado con el renglón de artículos cuyo ID es 1, es decir, el artículo cuyo ID es 1, que es básicamente lo que quería hacer desde un principio. Entonces, esto es básicamente un ejemplo de una consulta update un poco más elaborada, y como pueden ver es un poco... pues es una desventaja el hecho de que yo no puedo utilizar los mapeos para definir cómo voy a actualizar mi entidad desde aquí, desde esta parte set. JPQL está definido de tal manera que para estas consultas estoy obligado si quiero hacer como este tipo de refinamiento sobre los mapeos, tengo que utilizar estas subconsultas. ¿Sí? Entonces, este es básicamente el funcionamiento de estas consultas update. Voy a subir estos cambios al repositorio. Entonces los voy a subir con el mensaje de clase 28 de abril 2020, y este va a ser ejemplos update JPQL. Con ese mensaje van a poder encontrar estos cambios que acabo de hacer.